el tráfico de vida silvestre es uno de los negocios más redituables de ganancias ilícitas en el mundo, después del narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas. México, desafortunadamente, forma parte importante de esta red de tráfico de vida silvestre, siendo el mercado ilícito de venta de animales silvestres uno de los problemas más graves que afecta a la biodiversidad de nuestro país. Por desgracia, no es un secreto dónde se puede adquirir este tipo de ejemplares de vida silvestre. Mediante las redes sociales se concreta una parte importante del comercio ilegal, siendo Facebook una de las más solicitadas. Aquí se ofrecen animales en venta, incluyendo los que están protegidos por la ley. En México, la norma oficial mexicana 059 o la NOM 059 es el instrumento normativo que identifica a las especies o poblaciones en riesgo para definir las medidas de protección. Las personas encontradas en posesión de alguna de estas especies protegidas o involucradas en su compra o en su venta, según esta ley pueden ser sancionadas de 1 a 9 años de prisión y multas. El organismo encargado de proteger a la vida silvestre en nuestro país es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o la Profepo, la cual, una vez que conoce del caso, tiene que reunir los elementos y turnarlos a la Fiscalía General de la República. Desafortunadamente, este proceso desalienta a mucha gente a denunciar. Sin embargo, la ciudadanía también puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, ya que se trata de especies protegidas por la legislación federal. Asimismo, al tratarse de un delito federal, en caso de flagrancia, puede intervenir cualquiera de las autoridades en cualquiera de sus 3 niveles, municipal, estatal o federal. Lamentablemente en México, la mayoría de las especies de loros se encuentran en alguna categoría de riesgo, tal como el Amazona oratrix, o mejor conocido como el loro huasteco o el loro hablador. Su mayor amenaza es el tráfico ilegal, ya que es la especie más cotizada por su capacidad de hablar. Se ha documentado que hay zonas donde prácticamente ha desaparecido debido al intenso saqueo. Cabe mencionar que la actual pandemia COVID-19 ha ilustrado el impacto global que tienen las enfermedades zoonóticas, para las cuales el comercio de vida silvestre es un vector de gran importancia. Y teniendo en cuenta que estas interacciones se realizan fuera de cualquier margen sanitario, incrementan la probabilidad de transmisión de patógenos entre ambas especies. La solución: sin la compra, el tráfico ilegal desaparece. Esta solución trae consigo repensar nuestra relación con los animales silvestres. Los animales silvestres también poseen las mismas cualidades que los seres humanos en relación a la presencia de dolor, hambre, sed, estrés, aislamiento, entre otras más complejas. Además de que cada animal silvestre que existe en nuestro planeta cumple una función vital en el ecosistema, de forma tal que la desaparición de una especie puede comprometer la supervivencia de todo lo que le rodea, incluyendo al ser humano.